Osmin Ricardo Tobar Ramírez, Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo, como presidente constitucional de la República de Guatemala y en nombre del Estado al que represento, les pido una disculpa pública por los hechos de los que fueron víctimas. Estas fueron las disculpas públicas por parte del presidente Bernardo Arévalo a Osmin Ricardo Tobar Ramírez y sus padres biológicos, quienes fueron separados debido a la pobreza en la que vivían en aquel momento. Posteriormente, Osmin, de 7 años, y su hermano JR, de 2, fueron puestos en adopción de forma irregular en los Estados Unidos. Estoy aquí hoy para reclamar mi voz, apoyar a mis compañeros sobrevivientes y decir la verdad con esperanza que nunca se vuelve a repetir. Hoy soy un testimonio de la tenacidad del espíritu humano y animo a otros a nunca perder la esperanza ante la adversidad. Comparto mi historia no para sentirse mal, pero para crear conciencia sobre la oscuridad de la trata de personas, abogar por leyes que se centren en la preservación de las familias y ofrecer esperanza a los sobrevivientes en las sombras. Osmin y su hermano JR, de 7 y 2, fueron separados de sus padres en 1997 a través de un proceso de declaración de abandono violatorio del debido proceso. Luego de la investigación del proceso de adopción en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Guatemala por propiciar la adopción ilegal de Osmin Tobar. Luego de la separación y su adopción, Osmin declaró que tuvo problemas de adicción por el trauma psicológico que vivió. Además, dijo que sentía haber perdido su identidad. Bueno, difícil esta situación y hemos visto varios casos de adopciones ilegales que se han dado en nuestro país, especialmente en la década de los 90. Vamos con información complementaria sobre este análisis que hoy le estamos presentando. Legalmente reconocido en Estados Unidos como Ricardo William Burns, su verdadero nombre es Osmin Ricardo Tobar Ramírez. Fue separado de su familia guatemalteca en 1997, junto a su hermano Jeffrey Raineri y Arias Ramírez. Ambos fueron enviados en adopción a Estados Unidos a través de un procedimiento irregular. Y en más información sobre este caso, pues este caso forma parte de un periodo en la historia guatemalteca donde se registraron varios casos de adopciones irregulares. Se han detectado redes de trata y venta de niños con fines de adopción, con conexiones de diversas instituciones y personas que operaban al margen de la ley. Fueron varios los casos, y Fernando, que se han podido evidenciar. No sabemos realmente cuántos más se registraron porque es bastante complicado. Y vemos entonces cómo se daba de una forma tan fraudulenta los procesos de adopciones y bueno, se les arrebataba a los padres incluso a sus hijos y se dan en adopción a otras familias en el extranjero especialmente. Me llama la atención y justo fuera de cámara hablábamos un poco sobre esto, lo que decía Osmin. Tuve problemas incluso en cuanto al tema de identidad y justo hablábamos esto, qué difícil debe ser para una persona darse cuenta o vivir, recortarse de estas situaciones y entonces ver, estás con una familia así, que probablemente la acogió muy bien, le dio pues un futuro prometedor, pero tu identidad, ¿de dónde vienes? Debe ser difícil también enfrentarte con esta realidad. Fíjate que cuando una persona realmente es sacada de su seno familiar, de su núcleo, a una edad en que obviamente no comprende nada de lo que está sucediendo, porque pues en este caso es evidente que en esa década de finales de 80, principios de 90, de los 90, se daba este procedimiento irregular porque no existía la figura jurídica que tenemos hoy con el Consejo Nacional de Adopciones, el CNA, y
Esto ha tenido también cambios muy importantes, dentro de los que te puedo mencionar una certeza jurídica de un proceso que realmente se lleva acompañado del Estado, que es lo más importante, en donde se garantiza que no hay una sustracción irregular de ningún menor de edad de su núcleo, sino que son realmente aspectos que se agotan dentro de esta entidad y que por supuesto logran darle al niño o a la niña un mejor futuro con una familia que obviamente lo que está buscando es brindar su amor a un pequeñín, a una pequeñina, porque ellos no pudieron tener familia. Entonces, el grande de los inconvenientes es cuando avanzan los años, Sandy, y este niño, esta niña empieza ya a desarrollarse, obviamente en otra sociedad, en otro país, y llega un punto crucial para papá y mamá adoptivos. Y es el hecho de, ¿qué hacemos? Le decimos que no es hijo natural nuestro, que es adoptado, y cómo se maneja esa información. Obvio que aquí tienes que buscar ayuda de un profesional de la psicología para saber llevar todo este entramado de información que vas a compartirle normalmente a un ser humano que está a una edad muy corta en función de cómo ha desarrollado su psique, su cerebro y la capacidad de entendimiento de muchos temas que realmente no son para menores de edad. Y se le hace ver al niño o a la niña y entonces viene ese punto que tú acabas de comentar, la carencia de una identidad, porque entonces me doy cuenta a mis 10, 11 años que yo no soy de acá, que ellos no son mis papás, que yo vivo en un lugar en donde realmente pues puedo sentirme que no pertenezco. Y aunque ahí esté todo tu historial, pero tú empiezas a querer conocer de dónde provienes. Exactamente. ¿Quién fue tu mamá realmente? ¿Quién fue tu papá? ¿Qué sucedió? Y ahí lo que dijo justamente este distinguido caballero Osmin Tobar, que lo hizo incurrir incluso en situaciones de adicción, porque tratas de olvidar, tratas de entender, es muy fácil poder caer en alcoholismo, drogas, que te hagan, pues, por supuesto, bloquear lo que estás sintiendo y viviendo en ese momento. Difícil. Y, obviamente, para papá y mamá adoptivos que le han dado todo al niño, que le han dado todo su amor, también llega una encrucijada de decir, bueno, ahora, ¿cómo manejamos esta información? Realmente muy difícil, muy, muy difícil. Bastante complicado, Fernando. Las personas que pues lucraban, porque sabemos que no era un tema de decir, ay, le vamos a buscar. ¿Cómo separas a alguien de su familia de esa forma fraudulenta? Habían cobros en los que se facilitaba y creo que la legislación ha ido cambiando bastante para poder evitar precisamente esta situación. Incluso pues ahora todavía se tiene el riesgo, no tan fuerte como en esa década, pero sí por los procesos, ¿no? Que algunos dicen, bueno, es muy tardado un proceso de adopción y hay personas que probablemente quieren aprovechar esta situación para de esta manera prácticamente vender a un niño, porque eso es, hablemoslo como es, se comercializa a un niño de esta forma y por medio de una adopción irregular, ¿no? Que fue lo que pasó entre los 80s, 90s, sin saber y sin ponerse a pensar en la familia, en los padres de este niño y por supuesto también en ellos. Incluso no solamente eran temas de bebés, sino niños ya con pues edad un poquito más avanzada. Imagínate el hecho de decir, bueno, estaba en un lugar, en un hogar, de repente estoy en otro. Qué complicado también esta situación psicológicamente, cómo les afecta. Y fíjate que esto se dio mucho en esa década porque el notario tenía dentro de sus atribuciones, según el código notariado de esa época, pues poder generar todo el andamiaje de conformación del expediente en donde pues a través del servicio notarial se podía dar en adopción. Se legalizaba. Exactamente. Entonces hubo realmente pues una muy buena cantidad de notarios en aquella época que prestaban sus servicios notariales para esto. Naturalmente no podemos venir y decir, es que sabía que estaba malo, sabía que esto estaba pues mal hecho. El notario realmente lo que hacía era cumplir con su función que la misma normativa jurídica le permite. Que haya existido un profesional del notariado que no haya hecho las cosas como se debían, pues por supuesto de todo hay en la viña del Señor. Pero aquí tenemos que entender
que la modificación que se hizo en esta normativa jurídica guatemalteca trajo consigo el nacimiento del CNA, y que no creas, también esto complicó mucho el tema. Quisiera decirte que, o para bien o para mal, ¿qué podemos hablar? De una reducción de niños que dejan de tener una oportunidad de estar con una familia que le brinde mejores oportunidades fuera de Guatemala, que les dé amor, que los críe realmente como cualquier ser humano necesita. Sentirse protegido, amado por tu papá, tu mamá, que te están dando, pues obviamente incondicionalmente todos los días, ese sentimiento tan precioso que solo mamá y papá dan. Pero con este trámite interno en el Consejo Nacional de Adopciones, a veces un trámite puede tener muchos años, y pues es obvio, hay muchas investigaciones, se involucra por supuesto el Estado de lleno con la figura de la adopción, y lo que se busca es no incurrir nunca más en este tipo de situaciones donde el trauma para cualquier ser humano es muy fuerte. Definitivamente. ¿Qué tanto ha avanzado el país para evitar estas situaciones? Hemos tenido, y tú bien lo apuntabas, el Consejo Nacional de Adopciones, que ha sido una de las entidades que se creó precisamente con este fin de poder tener un mayor control, de poder hacer el proceso como corresponde, y aparte de esto, de una forma incluso humanitaria, en el sentido de los procedimientos, ¿verdad? No solamente es de, bueno, aquí está el bebé, bueno, ustedes, porque a veces se critica mucho el tema de que es que muy tardado, pero ahí son procesos que se tienen que ir cumpliendo. No es una mercancía de la que se está hablando, sino que es una vida, y obviamente se buscan a las personas que sean las idóneas también para poderla tener, porque es un compromiso de por vida. Claro, y obviamente sabemos que hay historias y hay casos preciosos de gente que ha estado con papá y mamá adoptivos que le dieron, pues materialmente, mejores oportunidades de lo que aquí en Guatemala hubiesen podido tener. Pero por sobre lo material, la oportunidad de sentirse amados, de crecer en un hogar. Hay que saber diferenciar qué significa una casa y un hogar, ¿verdad? La casa es el techo, las cuatro paredes, y eso lo puede tener cualquiera. Pero un hogar es en donde priva el amor, donde priva esa entrega del sentimiento puro que papá y mamá le dan al niño y que le hacen desarrollarse de una mejor manera. Así es. Bueno, las disculpas públicas se han presentado por parte del presidente de la República en nombre del Estado, porque sabemos el daño grande, y probablemente unas disculpas no van a solventar lo que ha sucedido, pero es un reconocimiento también que el Estado hace de esas irregularidades y esas debilidades que se tuvieron en su momento. Así cerramos este tema de análisis. Haremos una pausa, regresamos con nuestro segundo tema. Por favor, no nos cambien. Ya volvemos.